Ya, discúlpenme. Ahí voy a empezar a grabar la grabación para que después también lo puedan ver en nuestro canal de YouTube. Recordarles también que están nuestras redes sociales, tanto en Instagram, las páginas web, en YouTube, donde si se perdieron alguna capacitación de la que hemos impartido, que han sido de la ciudad al campo, el método de Cristo, hemos tenido también la capacitación de cómo tener un ministerio de apoyo y no morir en el intento, y ya por último, ¿cierto? Tenemos esta capacitación que también es súper importante sobre la persona jurídica en un ministerio de apoyo. Ahí en el chat ya nos están escribiendo, ¿cierto? Elsie Soto, un gusto desde Temuco, de la Huerta, perfecto, gracias. Primera vez que entramos en la capacitación, nos dice Aime, ¿cierto? Ventura. Saludos desde México, un saludo grande hacia allá. Sergio Vilches de Talca, Opso, genial, buenísimo. Saludos. Claudio Hermosilla, buenísimo, gracias. Noelia Talca, Los Ángeles también, desde Ecuador, mira, buenísimo. Un saludo, queridos amigos de Ecuador. Sean todos bienvenidos. De Temuco también, Paola Bonilla. Súper. Agradecido, queridos amigos, de que puedan participar con nosotros desde de todo el equipo de FECHI. Les mandamos un abrazo donde quieran que estén, ¿cierto? Ahí también recordarles que nuestra querida amiga ahí de audiovisuales, recordar el evento que vamos a tener de Fe Chile en Temuco el 21 y 22 de noviembre para que ya vayan agendando esos días para que puedan participar también del evento. Perla, desde Santiago, muchas gracias. Así que, bien, vamos a comenzar y qué mejor comenzar con una oración. Así que vamos a pedir que inclinen el rostro y vamos a hacer una oración para comenzar nuestra capacitación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te queremos dar las gracias infinitas por las personas que están aquí reunidas, Señor, amigos, hermanos en la fe, Señor, que han querido y han tenido la intención de poder instruirse un poco más, ¿cierto?, sobre los ministerios de apoyo, Señor, y también sobre algo fundamental y que es una gran herramienta para poder alcanzar a más personas, Señor, y acercarlas a tus pies, Señor, que es la persona jurídica, Señor, los aspectos legales, tributarios, que también son grandes herramientas para que podamos seguir avanzando, Señor. Te queremos pedir que en esta noche nos ayude, nos bendiga, Señor, con estos temas que quizás a muchos no se les queda muy claro, Señor. Bendice también a nuestro orador que va a estar ahí exponiendo sobre los temas, Señor, y que podamos salir con mucha capacitados de esta sesión, Señor, y que podamos seguir avanzando en tu misión. Te agradecemos todo esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, antes de pasar espérenme un poquito que estoy emitiendo algunas personas. Bien, antes de pasar al tema central, ¿cierto? Quiero ver si está por ahí Javier. No sé si me pueden ayudar ahí, Fran, si lo puedes ver por ahí. Creo que parece que tiene un problema. No, no se pudo conectar. Vamos a pedirle, ¿cierto? Aprovechando que está nuestra presidenta Carola Sandoval, si nos puedes dar unas palabras en reemplazo de Javier, que al parecer tuvo algún problema. No sé si estás, Caro, por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está, ahí. Gracias, Carito. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestra tercera capacitación. Cuarta Cuarta, capacitación. Cuarta cuarta capacitación. capacitación. Bienvenido a cada uno de ustedes por hacerse el tiempo, ¿cierto?, de participar en esta oportunidad. Contarles un poquito, ¿cierto?, de que hace fe. No sé si a todos nos conocen como fundación. La verdad que hay algo fundamental para nosotros y es trabajar y movernos en misión. Hacer misión de donde estamos, ya con lo que tenemos en la mano, con lo que el Señor nos ha puesto en la mano, que es el tiempo, el talento, los recursos. Así que muy contento de contar con ustedes hoy. También contarles que una parte fundamental, como fue, es poder ser la plataforma para visibilizar a los ministerios de apoyo, para trabajar juntos en misión, para conocerles. Queremos hacer redes con ustedes, redes entre los ministerios de apoyo, y el desafío es aumentar que haya más ministerios de apoyo en Chile. Sabemos que es una labor muy
lenta, ¿cierto? Vamos de a poco y bueno, agradecidos porque nos dan la oportunidad de poder contarles, ¿cierto? Poder recoger las necesidades que vamos viendo, que vamos descubriendo en la medida que vamos conociendo los ministerios de apoyo. También contarles que nosotros este año vamos a tener un encuentro nacional que hacemos todos los años. Mañana les voy a mostrar un poquito la invitación, ¿cierto? Ahí los dejo para que mañana también participen y podamos seguir avanzando juntos. Perfecto, gracias, Caritos. Queridos amigos, ya saben, ¿cierto?, que a lo que se dedica FE y cómo apoya a los ministerios de apoyo, ¿cierto?, que es principalmente con la visualización, que estas capacitaciones también son para ello y para todas las personas que lo requieran. Como les digo, búsquenos en las redes sociales, tanto en Instagram como en las páginas web, en YouTube. Si, vuelvo a reiterar, si se perdieron alguna capacitación de las que ya hemos realizado, ahí están los videos, están las grabaciones. Así que no hay excusa, no hay excusa para que puedan usar sus talentos y sus dones para el avance de las obras. Huguito, Em, súper importante que los que no nos siguen en las redes nos busquen, para que ahí exacto, vamos subiendo, ¿cierto?, las actividades que vamos desarrollando, cómo vamos avanzando, y así que los invito a que nos sigan en fe.chile, sí, ¿sí? Ok, ujú, perfecto. sí. Un abrazo. Gracias, Carito. Bien, queridos amigos, así que no vamos a perder, vamos a seguir avanzando y los voy a dejar ahora con el expositor, ¿cierto? Que es Hugo Montenegro Cornejo, no sé si está por ahí, Hugo. Aquí Ahí lo estoy veo ya. por ahí. Perfecto. Bien, los dejo entonces con el expositor, espero que puedan tomar atención. Les recuerdo que va a estar grabada la presentación, así que de todas maneras estén atentos y vamos a tener una sesión de preguntas al fin de la exposición para que puedan ir dejando las preguntas en el chat. Voy a estar atento y vamos haciendo la interacción, ¿cierto?, con el expositor para que sigamos avanzando. ¿Ya? Así que los dejo. Bien, muchas gracias. Un gusto de poder verlos y saludarlos. Estaba revisando ahí los nombres de las personas. No sé si me veo, ¿no? Sí Todo lo ok. Sí, vemos. sí, se ve. Se Sí lo escucha y se ve vemos. bien. Yo no me veo. Allá, ahí sí. Eh, Estaba viendo los nombres, revisando ahí en Antonio Carroza. No sé si será el mismo Antonio Carroza que conozco. Podría prender la cámara para poder verlo y saludarlo. Es que, El si es que me mismo. escucha por ahí. El mismo. Mm. Hola, ¿cómo están? Bien, Un Hugo. gusto verte. Aquí estamos escuchándote. Qué bueno. Bien, es bien agradable siempre encontrarse con hermanos y amigos, ¿cierto? Que uno conoce de Así mucho es, tiempo. Así que un abrazo ¿verdad? para ti, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo Bien, también para tu familia y todos. gracias. Bien, vamos a... lo primero que quiero contarles es que lo que estamos haciendo acá es una inducción, ¿ya? Es presentar los aspectos generales de lo que significa estar en una asociación, ya sea, no importa el nombre que le demos, digamos, ¿ya? Eh, y, y eso es lo que yo quiero que hoy día podamos nosotros revisar un poco, poder ver qué es lo que significa cada uno de estos conceptos. Esta capacitación la vamos a dividir en dos partes. La vamos a dividir en un aspecto legal, como para que conozcamos desde el punto de vista legal qué es lo que significan las organizaciones sin fines de lucro en términos generales. Y el día de mañana vamos a repasar el área tributaria, que es el área más, obviamente, que es más mi fuerte, ¿ya? He trabajado con algunas organizaciones sin fines de lucro, como cooperativas, como, bueno, lo dijo Hugo, mi hijo, que está ahí, ADRA, Chile, estuve trabajando con ellos también. Y, y digamos, tengo algún bagaje con otras organizaciones. Vamos a hacer una presentación. Quiero compartir un PowerPoint con ustedes. ¿Ya? Ustedes me dicen si se ve, ¿se ve? Sí, creo que sí. ¿O no? Sí, sí se ve. ¿Ve? Perfecto. Lo primero que vamos a ver es que nosotros, a ver, el objetivo de FE
y de lo que ustedes están es por tener ministerios de apoyo. Los ministerios de apoyo en términos generales dentro de la Iglesia Adventista son bastante valorados, ¿ya? Hay algunos que son bien trabajadores, digamos, tienen bastantes áreas y en el fondo hacen un aporte importante a lo que es la actividad de la Iglesia también, ¿ya? Por otro lado, ustedes cada uno en forma independiente dicen cómo yo puedo desarrollar un aspecto misionero aún más fuerte. Y eso es un tema que a veces nos puede llevar a ¿qué es lo que hago ahora? ¿Puedo crecer? ¿No puedo crecer? ¿Me puedo transformar en una institución o sigo por mi cuenta? De repente podemos juntarnos un par de amigos y decir, oye, ¿qué les parece si juntamos un poco de plata y vamos a ayudar, no sé, a gente en un pueblo chico, o vamos a ayudar a alguna iglesia o cosas por el estilo? Y la verdad las cosas es que cuando es poco, está bien, pero cuando ya esto se convierte en un ministerio, hay que tratar de empezar a ver también qué es lo más conveniente para uno o para el desarrollo del ministerio. ¿Ya? Y obviamente eso significa que tenemos que agruparnos, ¿ya? No basta solo con que nos juntamos una vez para ir, por ejemplo, a llevar comida en Navidad en la noche, por ahí, ¿cierto? Sino que ya tenemos que organizarnos. Y la clave del buen desarrollo de una organización sin fines de lucro o de los ministerios de apoyo, que en el fondo son organizaciones sin fines de lucro, es la organización y la correcta lectura de cuál es la cancha que está marcada para poder jugar en ella, digamos, ¿ya? Una organización sin fines de lucro, como lo vamos a ver, puede tener acceso a muchas cosas, dependiendo del gobierno. Obviamente, no conozco vi que había gente de México, de Ecuador, no conozco las realidades en el fondo de esos países, pero sé que en todos los países incluso los gobiernos tienen fondos destinados para organizaciones sin fines de lucro. El punto que uno no puede hacer aquí, ¿cómo poder decirlo? Hacerlo al lote, sino que necesita organización. Bueno, partamos. Toda agrupación parte con una necesidad. ¿Ya? ¿Por qué realizar? ¿Qué es una agrupación y por qué realizarla? Tenemos por necesidades, por cooperación, por intereses comunes, por productividad, defensa, etcétera. Por ejemplo, defensa, la OTAN. Todos conocemos la OTAN, ¿cierto? Sale habitualmente en las noticias. Bueno, eso es una organización que está dedicada, por ejemplo, a la defensa, ¿ya? La misma ONU es una organización sin fines de lucro que está también dedicada a esos aspectos. Y los tipos de organizaciones básicamente se dividen en dos partes. Una que son con fines de lucro y otra que son sin fines de lucro. Con fines de lucro nosotros los conocemos porque generalmente están más bien en nuestra retina, que son las empresas de responsabilidad limitada, que es una sociedad de personas, ¿cierto? Porque solamente personas pueden componer la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, sociedad anónima, incomanditas por acciones, incluso algunas cooperativas. ¿Quién conoce una cooperativa famosa en Chile del ámbito de la alimentación, por ejemplo? ¿Alguien conoce alguna? Hay comerciales a cada rato en la tele de ella. Calo, la empresa Calo. Muy bien. ¿Y otra que es más grande que Calo? Colún. Colún, exactamente. De hecho, hubo un debate tributario respecto a una demanda en tribunales por Colún por competencia desleal, porque ellos eran cooperativas y ellos se rigen por una figura tributaria distinta a las de las demás empresas, por ejemplo. Ya. Y por otro lado tenemos las organizaciones sin fines de lucro. Y dentro de las organizaciones sin fines de lucro tenemos una gran gama de asociaciones. Tenemos las fundaciones, corporaciones, clubes deportivos, sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos, iglesias y todas las demás que ustedes que pueden ver por ahí. ¿Ya? La única diferencia, o básicamente la diferencia entre una y otra, es que una están organizadas para generar recursos, lucro, ganar plata, y la otra es para ayudas.
Si ustedes se dan cuenta, en las dos aparecen las cooperativas, porque las cooperativas pueden tener esas dos dimensiones, digamos. De hecho, Column tiene las dos dimensiones. Por un lado, tiene el hecho de que juntan recursos de todos sus socios cooperadores, que es el nombre, socios cooperadores, y Column les entrega asistencia técnica, por ejemplo, gratuita, con todos esos fondos que se generan. Pero por otro lado, Column tiene la venta de los productos, que es de los mismos socios cooperadores que le entregan los productos que, en este caso, las leches, ¿cierto? Y después ellos desarrollan los productos y tienen una venta. Por lo tanto, pueden estar en ambos lados. Sigamos adelante. Nos vamos a dedicar básicamente a dos. Fe Chile me pidió que nos enfocásemos en estas dos, básicamente. Y esto es para el desarrollo de su... Hay un micrófono que quedó abierto por ahí para que lo apague. Gracias. Eh, para que puedan ustedes, desde un punto de vista de organización, poder desarrollar su ministerio de una manera orgánica, de una manera organizada, de una manera de que si alguien el día de mañana quiere incorporarse a ello o quiere aportar a esta organización, pueda tener la confianza de poder realizarlo. ¿Ya? Y en este aspecto, como les digo, vamos a conversar sobre dos que son básicamente las que pueden ayudar al desarrollo de los ministerios que ustedes pueden tener o crear. Una son las fundaciones y la otra son las corporaciones. ¿En qué se diferencia una del otro? Vamos a verlo ahora. Eh, De manera muy general, tal como dice ahí, estas están tipificadas en el Código Civil. Ahí en el artículo 545 dice que se llama persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. ¿Ya? Por lo tanto, ya con esto estamos estableciendo que tanto las corporaciones como las fundaciones están basadas en la legislación chilena. Están puestas y definidas en el Código Civil y, como vamos a ver posteriormente, en varias otras leyes, digamos. ¿Ya? Y en el fondo le está diciendo de que son entidades ficticias, pero que pueden ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y pueden ser representadas judicial y extrajudicialmente. ¿Ya? Esta definición también está para las empresas con fines de lucro, obviamente, porque también pueden ejercer derechos, contraer obligaciones civiles y judiciales. ¿Ya? Se asemejan mucho ambas y pueden confundirse, pero principalmente la diferencia está en la estructura que adoptan para el fin que persiguen, el ente a cargo de la toma de decisiones y el número mínimo de sus miembros para su formación. Y aquí vamos a conocer un poco cuál es la diferencia entre una y otra. El origen, ¿dónde nace una corporación o dónde nace una fundación? Dice, en una corporación encontraremos un grupo de personas que se han asociado en busca de cumplir una determinada labor benéfica, mientras que en el caso de la fundación, el elemento clave a la hora de marcar la diferencia es que no existe dicha asociación, más bien son bienes que componen un patrimonio para poder cumplir con su ideario y obviamente requieren de un capital inicial. Explico. Ustedes pueden organizarse y decir, se juntan dos o tres amigos, tal como dijimos, y dicen, oye, ¿qué les parece si vamos y ayudamos a las iglesias en Chiloé, por ejemplo? A las iglesias adventistas que estén en Chiloé, vamos y las ayudamos con algunas cosas. Eso es una corporación, ¿ya? Ustedes se juntan, van a buscar recursos para la ayuda, pero básicamente son un grupo de personas que dicen, oye, vamos en busca de iglesias para ayudar. La fundación no funciona de esa manera, sino que el origen está en que, por ejemplo, yo, Hugo Montenegro,
Me gané un premio millonario y quiero poner, por ejemplo, a disposición para cumplir una misión también benéfica de 2.000 millones de pesos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las corporaciones son las personas que deciden organizarse para trabajar y en la fundación puede haber una sola persona que pone un capital para que éste se desarrolle. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan hace muchos años atrás, yo diría por ahí por los 90 más o menos, la década de los 90, que hubo una hermana de iglesia que en Estados Unidos se ganó un premio, una lotería allá en Estados Unidos? Y con esa plata ella puso una fundación para beneficiar, por ejemplo, con becas estudiantiles aquí en la UNACH. ¿Ya? Eso es una fundación, un capital que se pone a disposición para desarrollar una actividad, a diferencia de la corporación, que son un grupo de personas que se ponen de acuerdo para hacer algo, sin necesidad de tener un capital en este instante. Dos, la administración. Dice que ambas figuras, corporaciones y fundaciones, tienen que tener un directorio, pero existen algunos matices. En las corporaciones, los socios realizarán una asamblea general para la toma de decisiones, mientras que en el caso de las fundaciones es el directorio quien tendrá dicho rol, que constará en los estatutos por decisión del fundador. Se dan cuenta que aquí el que manda en las fundaciones es obviamente el que puso el capital. Va a ser el presidente de la fundación, a menos que después él elija a otra persona que cumpla con ese objetivo. Y generalmente las fundaciones, como mínimo, me estoy adelantando un poquito, aprovechemos de verlo al tiro número 3, que el mínimo de los integrantes en una corporación es de 9 socios, mientras que en las fundaciones solamente tienen que haber 3 directores, que por lo general son el presidente, que es el que pone el capital, más 2 personas, que cumplen el rol de secretario y tesorero. En cambio, en la corporación se requiere un mínimo de socios, 9 para poder crear una corporación. Y cuando se toman las decisiones en una corporación, la corporación tiene que estar la asamblea completa y tomar esa decisión. Puede ser por mayoría, no tiene por qué ser unánime. ¿Ya? Y en el caso de las fundaciones, no. En el caso de las fundaciones, este directorio compuesto al menos por estas 3 personas que son las que toman las decisiones. Dice, ok, ya entendí las diferencias. Ahora quiero saber cuál es el proceso que debo seguir para conformar cada una. ¿Ya? Podrás evidenciar la gran similitud que hay en los pasos de ambas figuras. Dice, lo primero que se debe tener es obtener el certificado de similitud en el registro civil. Permítanme un poquito que voy a apagar una cosita. Ya. ¿Qué es el certificado de similitud? Es el que permite verificar la disponibilidad del nombre que ustedes le quieran poner. Por ejemplo, ustedes quieren poner Fundación Un Techo para Chile, ustedes obtienen ese certificado en el registro civil y le dicen, no señores, no pueden poner Un Techo para Chile porque ya existe una fundación que se llama Techo para Chile. Lo mismo que en el caso de las corporaciones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo primero que tienen que pasar es que el nombre que ustedes quieran crear para la fundación o la corporación tiene que pasar por el registro civil y tienen que ver que el nombre esté disponible. La constitución de las corporaciones y fundaciones. En ambos casos se pueden conformar mediante un instrumento privado o público, el que deberá ser suscrito ante notario, oficial de registro civil o el secretario municipal autorizado. Sin embargo, se les llama de diferente manera, ya que cuando hablamos de fundaciones nos referimos a un instrumento como escritura de constitución de la fundación, mientras que en la de la corporación se llaman estatutos. ¿Ya? Estos son más bien detalles técnicos, pero en el fondo es una escritura pública que le da pie a la creación de la fundación o de la corporación. Entre paréntesis, nosotros siempre aconsejamos que todos los aspectos legales se puedan ver con un abogado,
¿ya? Un abogado, ojalá especialista en organizaciones sin fines de lucro, porque como vamos a ver más adelante, las organizaciones sin fines de lucro tienen que rendir cuenta. No son organizaciones que se crean y quedan en el aire, sino que tienen que rendir cuenta, ¿ya? Como tercer paso, tienen que ingresar la escritura pública y la documentación necesaria a la municipalidad del domicilio de la fundación o corporación. En ambas debemos esperar que el municipio emita un certificado de aprobación, tras revisar lo presentado y alguna documentación adicional que nos puedan solicitar. Una vez ya tenido eso, presentar el certificado de aprobación en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro, que pertenece al registro civil. Una parte importante, solicitar RUT e iniciación de actividades en el Servicio de Impuesto Interno. Una cosa no significa necesariamente iniciar actividades que van a tener una actividad económica con fines de lucro. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno tiene códigos que tienen que ver con corporaciones y fundaciones, ¿ya? El número 6, entonces ahora ya creada, ya teniendo root, porque hasta este instante no teníamos root, pero nos metimos en el servicio de impuesto interno, pudimos obtener el root y ahora podemos entonces a empezar a conseguir financiamiento. En ambas figuras se permite la posibilidad de recibir donaciones de empresas y particulares, previa inscripción en la ley respectiva que regule la actividad de la fundación o de la corporación. Además, pueden prestar servicios y recibir dinero público mediante fondos concursables. Y aquí lo bueno de crear una corporación o una fundación, que es la que permite postular a fondos públicos y a fondos privados. Eh, los fondos públicos, hay un montón de fondos públicos que se pueden optar en el Ministerio de Social. No se me olvidó el nombre, pero ahí se pueden obtener, uno puede participar y concursar por distintos fondos para poder tener para actividades. De los privados se pueden obtener también donaciones, las cuales incluso pueden tener algún tipo de beneficio tributario para el donante, ¿ya? Así que, obviamente, ya una vez que creada y seguido todos estos pasos, lo único que es necesario ahora es empezar a realizar la actividad por la cual se convocaron. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Una fundación o una corporación? Y como ustedes ya vieron, en realidad tiene que ver con qué es lo que cuentan, digamos. O sea, si solamente son las intenciones de algunos amigos, corporaciones. Si hay alguien que tiene una cantidad de dinero o tiene un patrimonio que puede aportarlo, por ejemplo, no sé, tengo 3 hectáreas que la quiero donar o quiero crear una fundación con ella porque ahí quiero que se haga, por ejemplo, un centro de salud o un centro educacional o alguna otra cosa. Ahí va a ser necesario una fundación, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, Huguito. Sí, aquí anoté una de Claudio Hermosilla, dice, ¿quiénes optan a personalidad jurídica? ¿Quiénes optan? Sí, ¿quiénes optan? Bueno, todas las organizaciones sin fines de lucro pueden optar a personalidad jurídica, ¿ya? Como les digo, o sea, pueden ser, por ejemplo, los clubes deportivos tienen personalidad jurídica, las iglesias tienen personalidad jurídica, eh, los juntas de vecinos tienen personalidad jurídica. Todos pueden tener acceso a personalidad jurídica. El punto es cuál es el objetivo de la creación de esa personalidad jurídica, ¿ya? Y dependiendo del objetivo, entonces va a ser cómo nosotros nos vamos a organizar para poder crear esa organización y poder, digamos, que quede como con la personalidad jurídica como tal y a su vez quede habilitada para obtener recursos. Acá hay otra pregunta. Patricio dice,
¿Hay algún reglamento en el uso de los dineros que se piden? ¿Qué tan cierto es que cuando se piden a los privados ese monto lo pueden rebajar de impuestos? Sí, mañana vamos a ver en más detalle el tema de los beneficios tributarios para las donaciones. Hay un montón de leyes de donaciones, un montón de leyes. Uno pueden donarse, incluso por ejemplo, en pandemia se creó una ley para dar donaciones incluso sin restricciones, que cada ley es muy particular. Cada ley dice, usted puede optar, por ejemplo, donar el 2% de su renta líquida imponible con cierto tope. Si usted pasa del tope, porque generalmente estas donaciones o lo que permite el Servicio de Impuesto Interno va contra el impuesto a la renta, ¿ya? Pero hay partes que, por ejemplo, leyes que dicen cierta cantidad va como impuesto a la renta y la otra va como gasto, por ejemplo. Entonces, uno rebaja contra el impuesto directamente una parte y por otro lado rebaja la renta líquida imponible. ¿Eh? Así que sí se puede, va a depender del tipo de lo que ustedes estén haciendo, porque hay leyes de donaciones para deporte, para cultura, para educación, para salud, hay infinidad de, por ejemplo, no sé, los aromos que, que se dedica a salud, por ejemplo, ellos podrían tener digamos, recibir donaciones por salud, por ejemplo. Acá hay otra pregunta. Alba dice, las bendiciones son sin fines de lucro, ¿verdad? No sé si ¿Las estará qué? bien. Las bendiciones, dice acá. No sé si estará bien escrita Las la pregunta. fundaciones tienen que ser, ¿no? No sé, aquí sale bendiciones. No sé si Alba nos puede repetir la pregunta y se la respondemos. Pasamos a la siguiente. Fundaciones, sí. Ahí rectificó. Las fundaciones son fines de lucro, ¿verdad? Pregunta. A ver, las fundaciones y las corporaciones, en primera instancia, son organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? Pero eso no significa que eventualmente ellos puedan realizar actividades que se denominen como ingresos renta. Las donaciones, lo vamos a ver mañana con mayor detalle, la plata que puedan percibir las organizaciones sin fines de lucro, que están en la ley de la renta está establecido cuáles son lo que se llama ingresos no renta y cuáles están determinadas como ingresos renta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo una organización sin fines de lucro puede recibir recursos por los cuales no va a pagar impuesto a la renta, pero también puede recibir recursos con los cuales va a pagar impuesto a la renta. ¿Ya? Tiene una tributación un poco distinta, no tan diferente de lo que ustedes pueden conocer habitualmente los que tienen empresas, pero sí hay algunas pequeñas diferencias. Básicamente no van a tener derecho a crédito por impuesto a la renta, por ejemplo, los socios, porque aquí no hay socios. ¿Ya? Bien, pasamos a la siguiente. Dice Patricio, para pedir a los privados se debe inscribir algún programa social a realizar. Va a depender del tipo de donación a la cual quieran postular, porque sí, en el Ministerio Social sí tienen que ustedes inscribir un programa si es que quieren recibir plata por ese concepto, ¿ya? Pero hay otras leyes que no requieren eso, pero sí tienen que estar inscritos en el registro de organizaciones sin fines de lucro, eso sí o sí. La siguiente pregunta dice de Jorge Ale. ¿Hay que tener recepción municipal del lugar, entre comillas, predio, sede de la fundación? Claro. Porque el predio lo va a poner como capital. No sé si se escucha. ¿Sí? No sé, fue El dice pastor sí y Alel, no. el pastor Alel que puso eso, ¿cierto? Sí. Claro, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Recordemos que en este caso es una fundación, tendría que ser una fundación porque él está poniendo un capital, ¿cierto? Está poniendo un patrimonio.
Y obviamente para poner el patrimonio, ese patrimonio va a requerir de ciertas cosas. Primero, que pueda ser transferible, ¿ya? Para poder tomarlo como patrimonio de la corporación. Cuando hablamos de recepción final, lo que estamos hablando es de las instalaciones que están en este predio. ¿Yo puedo donar un predio para hacer algo posteriormente? Sí, sí puedo. ¿Ya? Basta con que el que tenga el título correspondiente y se pueda transferir. ¿Ya? Por ejemplo, no recomiendo cuando hay temas cuando se transfieren solamente derechos. Que sabemos que en Chile hay muchos problemas con el tema de las personas que cuando compran predios agrícolas, por ejemplo, o algún tipo de bien raíz, compran derechos y no compran el bien saneado. Y eso puede ocurrir que después cualquiera se puede oponer de los otros y no pueden construir nada, por ejemplo, en ese tipo de predio. Entonces, si me preguntan a mí, oye, tengo derechos sobre esta propiedad, ¿puedo darla a una fundación? Yo preferiría que se saneara primero, porque eso puede venir a perjudicar posteriormente la fundación. Supongamos que en ese predio se quiera construir un sanatorio, se quiera construir no sé, un colegio o algo así, con la municipalidad van a tener muchos problemas, no van a poder hacerlo. Entonces, en el fondo, esa fundación nació ya muerta, digamos. La siguiente pregunta dice Ana Carolina Pacheco. Hola, entré unos minutos más tarde. ¿Sacar personalidad jurídica es el primer paso antes de iniciar una corporación o fundación? ¿Solo se puede sacar personalidad jurídica y esta puede recaudar fondos e emitir algún certificado? Sí, a ver, recordemos que eh, nosotros vimos aquí los pasos para poder tener la fundación o la corporación, ¿ya? Primero se debe crear la organización y posteriormente, de acuerdo a los pasos que van a ir avanzando acá, se les va a otorgar la personalidad jurídica a esa organización por el Ministerio del Interior, ¿ya? Así que primero es crearla y con todos estos pasos que vimos acá. eh, Sacar el certificado de similitud, ir a la notaría y tener ya sea la escritura de constitución o los estatutos, ingresar la escritura pública, ¿cierto? En la municipalidad, presentar el certificado de aprobación de la municipalidad en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro. Ahí está el cuarto paso de lo que ella estaba planteando. Y luego que ya eso está aprobado, está inscrito, entonces ahora ir al Servicio de Impuesto Interno, obtener el RUT y de ahí en adelante ya ponerse a trabajar. Perla Carol Galvez dice, en caso de una fundación sin fines de lucro, ¿puede tener giro afecto y giro exento y la tributación en la renta? Puede tener ingresos renta e ingresos no renta. Dos, ¿cierto? Y los ingresos renta pueden ser afectos o pueden ser exentos. Me imagino que cuando ella está hablando de afectos y exentos, estamos hablando del IVA. Porque cuando yo digo que son ingresos renta, están afectos a renta, ¿ya? No sé a cuál de los dos se refiere, pero sí, una persona jurídica puede tener ingresos no renta, va a decir no afectos a impuestos a la renta, e ingresos renta, que están afectos a renta. Y estos ingresos que están afectos a renta pueden estar exentos del pago de IVA o pueden estar afectos al pago de IVA, dependiendo de qué van a ejercer. En Chile hoy en día nosotros tenemos solamente tres rubros que no están, que están exentos de IVA, que son medicina ambulatoria, que es educación y que es transporte de pasajeros. Si una fundación se dedica a uno de esos tres rubros, por ejemplo, va a ser afecto a renta y exento de IVA. Pero, por ejemplo, supongamos que una corporación o una fundación se dedica a vender ropa, ¿ya? Como Coaniquem, por ejemplo, que tiene algunos locales donde vende ropa usada, por ejemplo. Ellos están afectos a renta por ese ingreso y además están afectos a IVA.
No sé si Perfecto. ahí si era lo que ella estaba preguntando. Ahí en el chat nos deja, no sé si, Ya. De sí, todas dice, maneras, mañana sí vamos dice a ver acá. los aspectos tributarios, así que ahí vamos a poder desarrollar más ese tema. Pero escribió en el chat, sí, por si acaso. Ya. Dice Rocío Baeza, ¿cuándo constituir una persona jurídica? Cuando estén de acuerdo. Mm. Cuando el grupo de amigos se pone de acuerdo y démosle cuerpo a esto. Entre paréntesis, un detalle súper importante que no se nos puede ir, porque mañana lo vamos a ver también con más detalle. Yo le llamo ponerse pantalones largos cuando se crea una organización. Cuando no, cuando estamos así, juntémonos, vamos, y vamos a ayudar a alguien por aquí, a alguien por allá, qué sé yo, entre amigos, juntamos un poquito de cosas, un poquito de plata. Eso es muy a lo amigo, como decimos aquí en Chile. Pero cuando uno crea una organización, es ponerse pantalones largos. Y mañana vamos a ver que estas organizaciones tienen obligaciones civiles, incluso obligaciones penales. ¿Ya? Entonces, cuando uno crea una organización, debe tener todo un respaldo, tanto jurídico como contable. ¿Ya? Y debe ser una acción. Entonces, cuando me junto con mis amigos y digo, oye, ¿qué te parece si nosotros creamos esta, como les digo, esta fundación o esta corporación de ayuda a iglesias chiquititas, las vamos a ayudar? eh, entonces, y nos ponemos de acuerdo y ya vamos a trabajar serio en esto, entonces ahí es el momento de crear la corporación. Pero si ustedes están con que voy a entrar, no, después voy a salir, no, mejor sigan haciéndolo a los amigos, ¿no? Bien. La siguiente dice, después de inscribir la fundación o corporación, ya se puede conseguir financiamiento y dice previa inscripción en la ley. ¿Cómo es eso? Claro, que ya una vez que ustedes cumplen con todos los pasos que vimos, ya ustedes ya están habilitados para desarrollar la actividad que tanto la escritura de constitución de la fundación o los estatutos de una corporación los obliga. Porque recuerden que ustedes en esta escritura de constitución, ustedes dicen, nos juntamos, Pedrito, Juanito, Diego, nos juntamos para hacer esto. Y por lo tanto, una vez que ya tienen el root y todo, ustedes tienen que empezar a hacerlo, tienen que empezar a desarrollarlo. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿los limitan los recursos? Sí, ustedes pueden decir, ya nosotros vamos a aportar, no sé, 100.000 pesos mensuales. Y una vez que junten la plata, van y ayudan. Pero existe la posibilidad de postular a estos fondos concursables estatales y privados, por supuesto que sí. De hecho, ustedes saben que en Chile ha habido harto revuelo con el tema de las fundaciones por esa cantidad de dinero que por ahí hubieron problemas en Antofagasta. ¿Se recuerdan un par de años atrás cómo proliferó ese tema? Bueno, hay muchos recursos a los cuales las fundaciones y las corporaciones pueden solicitar. Pero por eso les digo, si ustedes van a hacerlo, tienen que tener pantalones largos, digamos, y organizarse, tener, eh, tener, eh, tener no solamente las ganas, sino que también el orden suficiente y necesario para poder realizarlo. Y sí, pueden postular, como les digo, tanto público como privado. Súper. La siguiente pregunta dice de Patricio, ¿mañana sabremos todas estas leyes a las cuales podemos postular por fondos? Sí, recuerden que esto son inducciones, ¿ah? O sea, aquí la idea es que ustedes le estamos dando una pincelada de cómo funcionan y les vamos a dar también la pincelada tributaria a cuáles son las leyes que pueden postular, digamos, ¿ya? Pero obviamente hay más, ¿ya? No solamente las que vamos a ver mañana, sino sería muy largo poder detallar todas las leyes que hay. Pero básicamente, en el fondo uno tiene que decir, yo me voy a dedicar a esto, a ver a qué fondos públicos puedo postular. A los privados siempre van a poder postular. Basta con que un privado les otorgue a ustedes recursos y con eso van a poder obtener recursos para hacerlo. Pero en los públicos
Tenemos que ver, tienen que ver de acuerdo a qué es lo que van a hacer, digamos. Bien, Luciano dice, para iniciar una fundación o corporación, ¿hay que declarar un domicilio? Claro, exactamente, siempre hay que hacerlo. Dice Ana Pacheco, gracias. En caso de la personalidad jurídica en Club de Conquistadores, ¿tiene que ser bajo figura de corporación? ¿Cuál sería, ampliemos un poquito más eso, cuál sería el objetivo? Porque los clubes de conquistadores están bajo el alero de la iglesia, ¿ya? ¿Cuál sería el objetivo de hacer una fundación o una corporación ahí? Pues podría Ahí ella Ana, si está por ahí, le pedimos si puede ampliar un comentar. poquito desarrollar un poquito la pregunta, por favor. La siguiente pregunta dice, ¿por qué la iniciación de actividades se hace necesario si no va a tributar por ventas? ¿Qué diferencia hay entre escrituras y estatutos? La misma persona. Miren, básicamente los estatutos y las constituciones son lo mismo, solamente que legalmente tienen pequeñas diferencias y dependiendo qué es lo que es una fundación o una corporación, pero en el fondo cumple con la misma misión. Es donde van donde ante el notario y dicen, nosotros, todas estas personas, nos juntamos para crear esta fundación o esta corporación y que su objetivo es tal. Y el representante es tal. Y los poderes representantes son tales. Básicamente eso. No hay, no hay, no hay mayores diferencias. O sea, estoy hablando de grandes rasgos. Hay pequeñas diferencias jurídicas, pero no que en su conjunto se dedican, es en el fondo crear para poder iniciar y es necesario porque cuando ustedes vayan a comprar, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar como empresas, ¿qué es lo primero que le pedí a la tienda? ¿Cuál es su RUT? ¿Cierto? Yo les dije, y lo vamos a ver mañana con mayor detalle, que las organizaciones sin fines de lucro están obligadas a llevar contabilidad. Mañana vamos a ver el detalle. Y por ende, si yo estoy obligado a llevar contabilidad, cuando yo compre, tengo que comprar, adivinen con qué. Con factura. Y si yo compro con factura, ¿qué es lo primero que me va a pedir el vendedor? El RUT. Ahora, no significa que yo haga iniciación de actividades en el Servicio de Impuesto Interno, que voy a tener actividades comerciales con fines de lucro. Hay códigos de actividad económica que son para fundaciones y que son para corporaciones. Y de hecho, en el artículo 14 están todas las empresas que van a tributar, 14A, 14D3, 14D8, y hay unas que están en la letra G, ya que están fuera del 14 para efectos tributarios. Eso lo vamos a ver en mayor detalle mañana. Pero obviamente todas las organizaciones tienen que tener un RUT para que se identifiquen. Nosotros como chilenos, ¿qué es lo que nos identifica ante cualquier cosa que queramos hacer en el país? El RUT. El RUT es único. El RUT está asociado a mí. El RUT nace conmigo y muere conmigo. Y las personas jurídicas es lo mismo. Nacen y tienen que tener un RUT, así como nosotros nacemos y se nos otorga un RUT inmediatamente. Y cuando morimos, el RUT muere junto con nosotros. ¿Ya? Entonces es necesario. ¿Y quiénes pueden otorgar ese RUT? Servicio de Impuestos Internos. Un detalle solamente en relación a la pregunta de personalidad jurídica para Club de Conquistadores. Ujú. Como bien decía el hermano Hugo, la iglesia eh, maneja esos aspectos. Entonces, Ana Carolina podía consultar al pastor o a la asociación si está permitido que los clubes tengan personalidades jurídicas, cada iglesia pueda abrir para su club o algo así, antes de iniciar actividades, porque tengo entendido que existe un reglamento en la iglesia sobre ese tema para los clubes. Solo como observación para que haga la consulta ahí, Ana Carolina. Ahora, yo les comento algo relacionado con eso. Vuelvo a insistir, el Club de Conquistadores es una institución de la iglesia, es un departamento de la iglesia, por lo tanto, yo veo difícil que se pueda separar, ¿ya? Pero, un dato.
La iglesia Fe y Esperanza, por ejemplo, no, perdón, la iglesia Porvenir, la iglesia Porvenir aquí en Santiago, tenía un coro, y el coro quería ser un coro misionero, y quería recaudar fondos. Y el coro lo que hizo fue, el coro hacerse persona jurídica, y se puso, y creó una corporación que era el coro de la iglesia Porvenir, por ejemplo. Pero eso va en otro ámbito, porque era un grupo de personas que quería obtener recursos para hacer un desarrollo. Lo mismo que quieren hacer ustedes, un ministerio, y ellos se formaron, porque eso no está dentro de la organización de la iglesia, que un coro tenga recursos, ni siquiera están dentro del presupuesto, por ejemplo, de las juntas de iglesia, ¿ya? Pero ellos además querían hacer algo más grande, y ellos se conformaron en una corporación. Perfecto. Gracias, don Jorge, por la observación. Perdón, Pasamos a la entre siguiente. paréntesis. No, yo sé que esto probablemente sea sabido por todos ustedes, pero cuando, por ejemplo, se creó este coro con esta corporación, no significaba que ese coro fuera a recaudar los diezmos, por ejemplo, ¿ya? No nos confundamos respecto a eso, estos son otro tipo de recursos, las cosas claras ahí, ¿eh? Para que no haya, porque si no ya no se convertiría en un ministerio de apoyo a la iglesia, se convertiría en otra iglesia, digamos, ¿no? Mm. Dice la siguiente pregunta, ¿con una corporación podemos obtener fondos y vender servicios o productos? Y la otra dice, ¿una corporación es lo mismo que una ONG? Sí, a ver, vamos de atrás para adelante. El paraguas grande se llama Organizaciones sin fines de lucro. Y como vimos en las primeras diapositivas, aquí, dentro de las organizaciones sin fines de lucro, están fundaciones, corporaciones, clubes deportivos, sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos, iglesias y un montón de organizaciones más, organizaciones de tipo social, ¿ya? Por lo tanto, todas ellas pueden ser organizaciones sin fines de lucro. Y la pregunta primera decía, ¿Con una corporación podemos obtener fondos y vender servicios o productos? claro, claro. Mañana vamos a ver ese detalle, cómo se va a afectar desde el punto de vista tributario a las diferentes tipos de ingresos que pueda tener una organización. Claudio Mm. Hermoso, ya está con la mano levantada también. Sí, es que vamos por orden. Ya. Y la otra era, ¿una corporación es lo mismo que una ONG? Preguntan. Es que no es que sea lo mismo. El paraguas se llama Organizaciones sin fines de lucro y, y hay un montón de organizaciones dentro de las cuales están las corporaciones. ¿Ya? Bien, la siguiente dice, Lorena, dice, ¿el número mínimo de miembros para constituir una corporación son 9 personas? Son 9 personas. Súper. Ahí sí, Claudio Hermosilla dice, yo estoy en una fundación y no tenemos recursos para realizar nuestros objetivos, por lo que trabajamos de acuerdo a los proyectos aprobados, pero siempre sacamos plata de los bolsillos del directorio. ¿Qué nos aconsejas? ¿Y ustedes partieron con un capital? No, es que lo que pasa es que yo me enteré hace poco nomás a esta fundación y la presidenta no tiene recursos. Entonces, siempre postulamos a los proyectos que la municipalidad o la gobernación ofrece. Entonces, de ¿Ya? acuerdo a lo que nosotros sacamos o obtenemos, ahí se desarrolla el proyecto, si no, y siempre falta para cuestiones de, por ejemplo, papeles, impresiones, etcétera. Entonces yo veo Bueno, que ellos, estamos mal. o sea, mal no están. Lo que pasa es que como concepto la fundación es, yo tengo un patrimonio y este patrimonio lo aporto, ¿ya? Como le decía, por ejemplo, tengo un terreno o, no sé, me sobran 2.000 millones de pesos y los pongo ahí a disposición, ¿cierto? Por concepto, pero eso no significa que una fundación, ustedes son la prueba de que se puede crear una fundación sin Sí, capital, está. ¿ya? Pero sí, pues, o sea,
tienen que conseguirse. O sea, por eso primero hay que revisar cuáles son la Conquistadores. constitución, la escritura de constitución, para ver cuáles son el objeto social, ¿ya? Y dependiendo del objeto social es donde ustedes pueden ir a buscar fondos. Vuelvo a insistir, pueden ser fondos públicos, como lo están haciendo actualmente, o también fondos de privado. Y lo único sí que dependiendo del fondo de privado es a la ley que hay que acogerse y en el caso de la ley de donaciones, para ver cuál es el incentivo que va a tener un privado al aportarle a ustedes esos recursos. Correcto. No, y gracias. Quería también agregar a lo que se dijo de conquistadores, porque acá en Los Ángeles el Club de Conquistadores hizo una persona jurídica y postuló el proyecto de la municipalidad y obtuvo, qué sé yo, financiamiento para el viaje de los conquistadores a diferentes lugares, contrataron la micro y le dieron dinero para comprar la orquesta, tambores y qué sé yo, entonces para implementar el club. Pero yo sabía que había una pequeña restricción frente a los objetivos de la iglesia, entonces no sé cómo se congeniaba eso. Sí, ahí, bueno, como les digo, habría que revisar más bien el manual o ir directamente al campo y averiguar cuáles son cómo se puede hacer, digamos. Solo aquí como decoración dice Jonathan Tapia, página 218 del manual de iglesia, habla sobre la personalidad jurídica para los clubes, si no me equivoco, por si acaso. Bien, gracias Claudio. Aquí seguimos con la siguiente pregunta, dice Claudia. Pedían 2 años de antigüedad, pedían 2 años de antigüedad desde la Constitución para postular a fondos del gobierno. ¿Eso aún continúa? Es que depende de qué es lo que van a postular. Básicamente eso. Hay algunos que piden mínimo y otros que no. ¿Ya? Es que eso Súper. tiene que ver justamente con lo que ha pasado, porque recuerden, con todo lo que pasó en Chile, con el tema del caso Fundaciones, con las platas del Serviu, por ejemplo, obviamente cada vez se pusieron más pesados respecto a eso, porque, claro, se creaban fundaciones, se decía que se iban a hacer, no sé, plazas de juego, y les pasaban 500 millones de pesos, y la plaza de juego costaba 100, y los otros 400 iban para distintas cosas desde partidos políticos, beneficios personales y cosas por el estilo. Entonces, obviamente hay leyes o adjudicaciones que te piden cierta cantidad de tiempo de vigencia, e incluso no solamente tiempo de vigencia, sino que también te piden qué cosas has hecho antes. Así que va a depender de a qué estés postulando y cuáles son los requisitos de postulación. Súper. Llevamos las últimas preguntas. Dice Perla, en el caso de la fundación, en el caso que la fundación tenga giro afecto y exento en el IVA, ¿de qué manera tributan la renta? 25%. Y ese impuesto a la renta, que habitualmente en las empresas queda como crédito para el global complementario de los socios, en este caso, como aquí no hay socios y como no hay un fin de lucro, ese 25% va derecho al fisco. Muchas gracias por el aporte, les dice. Bien, dice otra pregunta. Requisitos para que la fundación autorice certificados por donaciones. Lo primero que tiene que estar inscrito en el registro de organizaciones sin fines de lucro. Y luego ver a qué ley es la que le va a postular. Y dependiendo de esa ley, es el certificado. Y hay unos certificados que tienen que ser autorizados por timbraje del Servicio de Impuestos Internos, dependiendo de la ley de donaciones, y hay otros en los cuales basta con un recibo. Súper. Y obviamente ese recibo también hay declaraciones juradas que tienen que ser presentadas, así como se presentan las declaraciones juradas de sueldo, de honorario, de arriendo, qué sé yo. También las organizaciones sin fines de lucro deben presentar una declaración jurada dependiendo del tipo de donación. Bien, la siguiente pregunta dice Jorge Ale, ¿para una fundación se puede poner la propiedad como dato por un número definido de años o debe ser vitalicio? Sí, sí se puede. Sí se Súper. puede.
Rocío Baeza, ¿el patrimonio social debe ser tangible, como dinero o inmueble? En el caso de las fundaciones, sí, pues en el caso de las corporaciones, no. Una corporación puede ser creada sin capital o sin patrimonio, pero en el caso de una fundación, sí debe tener. Súper. Pero como Y vimos en el caso de Claudio, parece que la fundación la hicieron sin ninguno. Eso significa que también eventualmente se puede crear, digamos. bien, Recuerden que hay algunos aspectos legales que obviamente hay que verlos con abogados, ¿ah? Yo no soy abogado, soy contador auditor, ¿ya? Y lo que estamos haciendo es una pincelada, pero pueden haber algunos resquicios que a veces los abogados saben más que lo que yo puedo saber en ese aspecto. bien. Bueno, Perla dice, Oca, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, ya estamos en el tiempo. Hay un No sé. detalle allí, una intervención de Fe Chile que hace una aclaratoria allí arribita, antes que yo preguntara, dice, hay una diferencia entre Ministerio de Apoyo Laico y un departamento de la Iglesia. Claro que la hay, porque el departamento de la Iglesia, como decía el hermano Hugo, es una área de la Iglesia organizada por la Iglesia, en la organización de la Iglesia. Y un ministerio de apoyo laico es una fundación o cualquier entidad que sea ajena a la Iglesia, que tenga otra personalidad jurídica, etcétera, que en su accionar predique el Evangelio también y viva de acuerdo a las normas de la Iglesia Adventista. Entonces, esa es la diferencia entre un ministerio de apoyo a la Iglesia y un departamento de la Iglesia. Solo como Sí, aclaratoria. Exacto. y hay que tener bien claro eso porque han habido muchos casos en que se crean corporaciones. No, creo que aquí en Chile conozco una, pero en el extranjero hay muchas más que parten como ministerios de apoyo a la iglesia y después terminan creándose en organizaciones separadas de la iglesia, incluso separadas doctrinalmente después de la iglesia, ¿ya? Así que eso también es bueno tenerlo claro. Estos son ministerios de apoyo a la misión de la iglesia, ¿ya? O por lo menos lo que Eh, Fe Chile quiere promover, digamos. exacto. Muchas gracias, don Jorge, por la intervención. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, ya estamos finalizando, estamos en la hora. Bien, parece que no. Bien, agradecemos, ¿cierto, Hugo, por la presentación, por poder responder las preguntas. Quedo atento ahí al chat si es que hay alguna, por último la respondemos mañana. Y para finalizar, vamos a hacerlo con una oración. No sé si don Jorge nos puede acompañar en esta ocasión para poder despedir esta jornada, ya aprovechando que estaba por ahí. Claro que sí. Vamos Muchas entonces ahora. gracias. Gracias. Querido Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Te damos la gracia también por esta instancia en que podemos orientarnos para saber cómo hacer mejor las cosas, para seguir sirviéndote con los dones y talentos que tú has entregado en nuestras manos. Gracias por el hermano Hugo que ha dado esta charla instructiva y rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de los que está participando en su deseo, Señor, de hacer algo más para ti, para la predicación del Evangelio y para el bienestar de la humanidad que tanto lo necesita. Amén. Te agradecemos todo esto y te pedimos sin mérito en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, don Jorge. Ahí está ese señor, también saludos. Gracias. Gusto verle, Pastor Jorge Ale, también. Hola, ¿qué tal? Bien, queridos amigos, muchas gracias por la asistencia. Tuvimos gran convocatoria, así que estamos contentos. Les deseamos una buena noche y un gran abrazo de todo el equipo de Fe Chile. Y no se pierdan la siguiente jornada, ¿cierto? Que es el día de mañana, miércoles, a las 20 horas, ¿ya? Recordarles también que pues, hay algunos que tienen harto mi nombre porque mandé el link. Recuerden que una vez que se inscriben, revisar bien el correo al cual inscriben y revisar también la bandeja de entrada, porque ahí está el link que va a entrar con su nombre,
¿ya? Para que lo puedan revisar para las próximas capacitaciones, para las próximas sesiones, ¿ya? Así que muchas gracias por la asistencia y nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo, que estén bien. Bien.